Buenos días. Vamos a dar comienzo a este encuentro literario y contamos hoy con doña Ana Alonso, escritora. No voy a dar más pistas porque ahora los compañeros se han preparado la presentación correspondiente. Y por mi parte solamente dar las gracias, como no podía ser de otra manera, a Ana, que ha dedicado un tiempo precioso para venir a ilustrarnos a nosotros, a nuestro alumnado que tenemos aquí presente, y no puede ser de otra manera que a todos los personajes ilustres que vienen a nuestro centro. Hay que agradecer siempre ese tiempo que dedican, que todos sabemos que estamos como bastante liados en el día a día. También agradecer a Rosa, que está allí al fondo, que a través de la editorial Anaya haya hecho que este acto se pueda estar produciendo. Así que muchísimas gracias desde la misa. Buenos días, Ana Alonso. Lo primero, como dice Javier, es dar las gracias, por supuesto, a la autora. Gracias también a Rosa, de la editorial Anaya, que ha propiciado y ha permitido este encuentro. Y gracias también, y sobre todo, me va a permitir, Ana, a los alumnos y las alumnas que han leído a Marcin Red, que es el libro del que vamos a hablar hoy, porque realmente no sé si ellos tendrán ocasión, y ella a lo largo del encuentro o al final, si hay ocasión para un coloquio, de dejar esos 15 minutillos, si te parece, porque realmente estos días en clase hemos estado hablando mucho de Edith y del libro, y leer este libro con 15 años, pues nos gustaría mucho que fuese de lo que más se hablase aquí hoy, de lo que supone leer este libro con 15, con 14, con 16 años, que es lo que tienen ellos y ellas. Así que agradecemos muchísimo a Ana Alonso. No siempre es posible tener delante, y siempre es un lujo, y de esto nos acordaremos, ¿vale? A lo mejor no nos acordamos del sintagma nominal, pero sí nos acordaremos del día de hoy, y no siempre se puede tener delante a la autora de la que hemos hablado tanto en clase y a la que hemos leído. Así que es una mañana feliz por eso, y vamos a hablar poquito porque queremos sobre todo que hable Ana Alonso, pero sí vamos a presentarla para que nos situemos. La van a presentar Nuriel, Toni y Miguel Ángel, de cuarto de ESO B, y van a hablar un minuto breve sobre quién es Ana Alonso y también sobre cómo ha sido leer a Marcin Red con 15 años, brevemente. Ana Alonso es escritora española de literatura infantil y juvenil, poetisa y productora, nacida en Tarrasa, que ha vivido gran parte de su vida en León. Estudió ciencias biológicas por la Universidad de León y amplió sus conocimientos en París y Escocia. Fue profesora de biología en secundaria. También trabajó como traductora y colaboradora de libros de texto sobre su especialización universitaria. Con solo 14 años, Ana Alonso empezó a interesarse por el mundo del libro. Ha escrito 9 poemarios, traducido varias novelas de autores clásicos como Henry James o Robert Louis. Pero no se dedica solo a la poesía, también tiene un gran número de ejemplares de novelas, las cuales muchos los ha escrito junto a Javier Pellegrini, como El secreto de If o los 8 libros de la saga Fantasía, La llave del tiempo. Es una de las autoras más galardonadas. De entre sus galardones se encuentra el galardón de la Universidad de León por su magnífico primer libro de poema Umbral, por el cual ganó con solo 19 años. El premio Adonais, el premio de la poesía Hiperión, que consiguió gracias a su poema Atlas, que un año después también recibiría el galardón de Ojo Crítico en 2006. A estos poemarios, hay que sumarle sus premios internacionales de poesía, el Antonio Machado en veces y el premio Alphonse Magnin de Valencia, de poesía en castellano. Y nosotros hemos leído el libro La Marcin Red. Van a hablar rápidamente cómo ha sido esa lectura en cuarto de la ESO, que son los alumnos y las alumnas que tienen de libro. Para muchos de nosotros ha sido este el primer libro de poesía que hemos leído por completo. Y, aunque no hemos llegado a entender todos los poemas, ha sido una buena experiencia y un motivo para continuar leyendo poesía. El libro nos ha hecho darle una o dos vueltas a los temas de los que hablo. Nos ha ayudado a desmontar los mitos que existen sobre el amor romántico, nos ha hecho pensar sobre qué es el amor y cómo no hay una única manera de entenderlo, pero nos ha dejado claro que es cosa de dos, como dice el poema, por los dos no, que os lo voy a leer.
Te quiero, pero no quiero que tú te dejes querer. La marea del cariño tiene que ir y volver. Si tú no sabes quererme, yo no te puedo enseñar que el amor es un idioma y uno lo aprende al hablar. Yo te quiero, pero nunca voy a querer por los dos. Eso pasa en las canciones, pero en las personas no. Búscame en mi laberinto y en las páginas del viento, quizá una tarde me encuentres y sientas lo que yo siento. También habla de algo que nos toca de cerca, como es el amor y las redes sociales. Sobre ese amor que no es cara a cara. No, yo no tengo un canal, pero hago directos, porque sé mirar. Dice el poema, lo siento, no soy youtuber. Y añade, no cuelgo tutoriales, pero vivo aventuras reales. Y de relaciones reales trata este libro, de las diferentes formas de amar y el miedo que nos puede producir a veces. Pero también nos hace ponernos en el punto de vista de otra persona y darnos cuenta de que es mejor hablar de amar que de amor, como dice el poema, amor, amor. No quiero hablar de amor, no sé qué es eso. Mariposas azules que vuelan en la boca de mi estómago. Mirar el móvil 5 veces por minuto, conteniendo el aliento. Mientras esperas la alerta de un mensaje, fotos de besos en la playa las encuentro viscosas, como algodón de azúcar. Así que no quiero hablar de amor, sino de amar, ya sabes. Escucharnos, decir lo que pensamos, curarnos las heridas. Buscarnos, encontrarnos y perdernos, ir juntos al futuro o al pasado, correr por el presente. Tocarnos con los dedos y los ojos, besarnos con los labios y la risa. Regalarnos amaneceres, viento, cuentos, música. Amar es sobre todo acción, y porque es verbo, lo quiero conjugar, en primera persona del plural, para explorar contigo todos sus tiempos y modos. Muchas gracias por acompañarnos, Ana. Yo creo que sí merecemos un aplauso. Para hablar de este libro, que el primer agradecimiento es sentir que lo ha escrito igual para ellos y para ellas que tienen 15 años, que para sus profesores y profesoras que no tenemos 15. Y ese es el primer agradecimiento. Y ellos y ellas lo han agradecido, que los trate y le hable como a los adultos, como a cualquiera. Así que muchas gracias. Estamos deseando oírte. Muchas gracias a todos. Voy a poner el micro y me voy a poner de pie, si me lo permitís, para hablaros. A mí me emociona mucho estar aquí hoy para hablaros de poesía, porque la poesía tiene esa fama de difícil. Entonces hay mucha gente que tiene prejuicios contra la lectura de la poesía, bueno, pues porque piensan que no la van a entender, que necesitan casi una traducción para que esas palabras que están ahí, bueno, pues tengan un sentido. Vosotros ya habéis visto que no, que la poesía no necesita traducción, y eso es lo que yo quería transmitir a través de este libro, Amar sin red. Este libro es muy importante para mí porque en él hay parte de los poemas, están recogidos parte de los poemas que yo publiqué en mi primer libro, escrito entre los 17 y los 18 años y publicado cuando yo tenía 19 años. Ese libro, que se llamaba Umbral, del que ha hablado vuestro compañero al presentarme, que recibió un premio y fue mi primera obra publicada, en parte está recogido en estas páginas. Entonces, en él hay una mezcla de la persona que yo era entonces y de la persona que soy ahora. Y cada libro que uno escribe es una revelación. Para mí la revelación al escribir este libro fue que yo no había cambiado tanto, o había cambiado muchísimo, pero había un hilo conductor. Entonces, entre esa persona que tenía 17 años, un montón de inseguridades y también un montón de sueños, y la persona que soy ahora, la verdad es que no hay... es decir, no puedo decir que sea mucho más sabia ahora, o que tenga menos sueños, o que tenga menos inseguridades, pero precisamente en ese terreno de la incertidumbre, del estar siempre en diálogo con el universo, intentando aprender, ese es el espacio de la poesía. Y eso es lo que yo he intentado transmitiros a vosotros. Os voy a hacer aunque ya vosotros habéis hecho un recorrido estupendo y muy completo de todo lo que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida para poder dedicarme a la escritura, sí que os quiero contar lo que ha significado para mí, desde que era muy pequeña, el hecho de escribir. Porque yo estoy convencida de que la escritura es para todos. Yo creo que todos vosotros podríais disfrutar escribiendo, no solamente disfrutar. La escritura es una herramienta de introspección, de conocimiento de uno mismo. Es una mirada para adentro, que nos permite
gestionar lo que sentimos, primero verlo, porque es que a veces ni lo vemos. Es que vivimos tan hacia afuera que a veces no somos ni conscientes de lo que nos pasa. Al escribir, muchas veces, pues nos damos cuenta de lo que nos está pasando, se nos abren interrogantes, se nos abren posibilidades, y eso al final es la libertad. Yo creo que la escritura, al ser una herramienta de introspección, es también una herramienta de libertad. Y es una herramienta para hacerse valientes. Lamentablemente no se nace valiente. La valentía es algo que se aprende. Y la valentía es la capacidad de mirar a la vida de cara, para decidir en la medida en la que nosotros podemos, pues, lo que queremos hacer con ella, y para aceptar aquellas zonas de la vida en las que nosotros no podemos decidir. Esa mirada valiente y libre, yo creo que te la da la escritura. Y todos tenéis esa posibilidad porque todos sabéis escribir. Entonces, no se trata de decir voy a poner las cosas bonitas y voy a hacer aquí algo que impresiona a la gente, sino voy a hacer algo para mí. Voy a hacer algo para entenderme yo, voy a hacer algo para cuestionarme, sobre todo, y a partir de ahí, pues, nace un camino que nunca se termina. Yo empecé a escribir cuando tenía 9 años. Yo tuve la suerte de crecer en una casa bastante especial. Mis padres eran profesores y, bueno, era un piso normal, pero estaba completamente lleno de libros. Había tantos libros en mi casa que una amiga mía me decía que yo vivía en una biblioteca con camas. Y mi padre era un gran lector de poesía, entonces desde que éramos muy pequeñas, mi hermana y yo, nos facilitó la lectura de poesía. Libros de poemas, pues por ejemplo de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, pero bueno, selecciones para niños, ¿no? de todas estas obras. De manera que para mí el leer poesía se convirtió en algo normal desde que era pequeña, no lo veía como algo difícil porque llevaba haciéndolo pues toda mi vida. Empecé a escribir, como os decía, pues con 9 años. En las páginas de un libro de Federico García Lorca para niños que me había regalado mi padre, entre ellas había algunas páginas en blanco que ponían escribe aquí tu poema. Y entonces allí, con un bolígrafo rosa que me parecía a mí lo más elegante del mundo en ese momento, escribí yo mis primeros poemas, imitando, porque tú cuando empiezas a escribir, pues imitas lo que lees, como es lógico, y entonces imitando un poco, pues en la medida en la que podía una niña de 9 años, el estilo de Lorca, allí escribí los primeros poemas. Cuando estaba en quinto de primaria hicimos en mi clase una revista, y en esa revista seguí publicando poemas. Estos eran de un tono pues más humorístico, bueno, pues con rimas graciosas, porque ahí yo lo que quería sobre todo pues era pues la comunicación con mis compañeros, ¿no? Y desde esas experiencias de escritura yo ya no dejé de escribir nunca. Me divertía mucho escribir. En sexto ya no hicimos la revista, pero yo continué escribiendo. Ya no escribía para el colegio, sino en mi tiempo libre, como diversión. Pero cuando llegué a la secundaria, entonces se llamaba UP, dejó de ser diversión para convertirse en una necesidad. Yo necesitaba escribir para expresar cómo me sentía cuando las cosas no me iban bien. Y la sensación que yo tenía era que no me iban bien nunca, porque yo me volví muy insegura, me sentía rechazada, seguramente era algo que estaba en mí, más que en los demás, me sentía incomprendida, y entonces pues toda esa soledad, toda esa insatisfacción, pues yo la gestionaba a través de la escritura, pero siempre también buscando la parte luminosa, buscando la parte de... Yo creo que lo que te da la poesía también es la mirada, esa mirada asombrada, ¿no?, hacia la belleza del mundo. Y eso es algo que incluso en mis peores momentos, cuando me sentía más aislada, cuando me sentía más insegura, yo durante los años de la adolescencia tuve algunos síntomas de TOC, de trastorno obsesivo-compulsivo, que luego afortunadamente desaparecieron, pero lo que os quiero decir es que no fueron años fáciles para mí. Y fueron años en los que mi refugio era la escritura. Escribía en secreto, nadie sabía que escribía. Bueno, mis padres lo sabían, pero yo no enseñaba mis cuadernos a nadie. Y esta situación se prolongó hasta que ya estaba yo en la universidad. En la universidad, como bien han contado vuestros compañeros, yo estudié la carrera de biología y después me hice profesora de instituto, profesora de biología. Pero para entonces yo ya había cambiado con esto de escribir, ya no escribía en secreto, porque cuando estaba en segundo de carrera, pues di un paso que lo cambió todo, que fue presentarme a mi primer concurso de poesía.
vi el anuncio en el periódico de mi ciudad, el Diario de León, y me llamó la atención sobre todo por el premio, porque bueno, decía que te podías presentar con un poemario inédito y el premio consistía en que te publicaban el libro, te daban algo de dinero, no mucho, y también incluía un viaje a París. Y a mí me gusta mucho viajar, entonces pensé, bueno, voy a coger algunos de los poemas que tengo aquí, que tengo cientos, voy a formar un libro con ellos, algunos de ellos los habéis leído vosotros porque están en Amar sin Red, y bueno, y a ver qué pasa. Entonces elegí 20 poemas, no tenía ordenador, no tenía máquina de escribir, se los llevé a una chica que tenía una máquina de escribir para que me los pasara a cambio de un dinero, y cuando ya lo tenía todo preparado, pues no me decidía, por esa inseguridad que os he contado, por esa incapacidad de dar el paso, de dejar que las personas lo leyeran. Y entonces pensé, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a dejar leer el libro a una persona que es muy importante para mí y en función de lo que él me diga, me presento o no me presento al premio. Esa persona era mi padre. Ya os he contado que mi padre pues, fue muy importante en mis años de formación, fue también mi profesor de filosofía en el instituto, le gustaba mucho la poesía y entonces, bueno, pues yo sabía que él me iba a dar su opinión con sinceridad pero con cariño también. Si no me veía preparada me lo iba a decir, pero tampoco me iba a hundir en la miseria, ¿no? Si veía que los poemas no estaban todavía maduros como para presentarlos a un concurso. Leí el libro con bastante vergüenza porque en esos poemas yo hablaba de muchas cosas que jamás comentaba con nadie y con mis padres pues desde luego no. Y se lo llevó, yo me puse a estudiar para un examen y al cabo de un rato volvió muy emocionado. Mi padre pertenecía a una generación en la que los hombres no solían expresar muy abiertamente sus emociones, entonces me sorprendió mucho verlo tan emocionado y recuerdo que me dio un abrazo y me dijo algo que bueno, yo creo que me cambió la vida. Me dijo, tú vas a ser escritora. Para mí, que mi padre me dijera eso, que era mi sueño secreto, algo que me parecía tan difícil como ser astronauta o bueno, pues no sé, una cosa imposible, pues de repente me abrió la mente y me hizo pensar, ¿por qué no? A lo mejor sí. Entonces me presenté al premio y bueno, tuve la suerte de que me dieron el premio y de esa manera pasé de escribir en secreto a ser una escritora pues ya con 19 años con un libro publicado. Fue un salto difícil porque pasar de escribir de una manera íntima para ti, para entenderte tú, a ese grado de exposición que supone un libro publicado, pues no me resultó nada fácil gestionarlo. A todo esto mi padre murió en esos meses. Entonces, si yo no hubiera dado ese paso en ese momento, él nunca habría llegado a leer nada de lo que yo escribí. Fue difícil, os decía, pero fue también maravilloso entender que lo que yo había escrito era algo en lo que se veía reflejado mucha gente. Me di cuenta de que la escritura no era solamente una herramienta para expresarme yo, sino también para comunicarme con los demás. Y eso a mí me cambió la vida, me cambió la mirada, me hizo escribir de otra manera, con más confianza, y en los años siguientes me presenté a unos cuantos premios más, todos de poesía, que me fueron dando. Podéis decir, bueno, ¿y por qué te presentabas a tantos concursos, no? Porque no publicabas los libros de otra manera. A lo mejor si hubiera sido ahora lo habría hecho de otra manera, porque ahora hay redes sociales, ahora hay muchas maneras de publicar lo que escribes, ¿no? Pero en ese momento, bueno, ya sabéis que la poesía no es un género muy comercial, entonces casi la única manera de que te publicaran un libro de poesía pues era ganando un concurso. Entonces pues por eso yo optaba por los concursos. Paralelamente yo escribía también narrativa, casi siempre era narrativa fantástica. Era una época anterior a Harry Potter, entonces no se publicaba mucha narrativa fantástica tampoco, yo ni pensaba en publicarla. Creo que nunca me lo habría planteado si no hubiera conocido a Javier Pellegrín, que además de ser mi compañero de escritura en muchos libros, como estos que tenéis aquí, La llave del tiempo, pues es también mi compañero de vida, porque es mi marido. Entonces, cuando ya vimos que a los dos nos gustaba escribir el mismo tipo de historias, nos embarcamos en la aventura de escribir, como se suele decir, a cuatro manos, ¿no? Escribir historias en las que participamos los dos. No es que cada uno escriba unos capítulos, porque eso no resultaría coherente, sino que lo que hacemos es dividir el proceso de escritura en dos etapas. Primero Javier escribe un guión de lo que va a ocurrir en la historia y luego a partir de ese guión yo llevo a cabo la escritura final del libro.
paralelamente yo he seguido escribiendo y publicando poesía. La poesía me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida. Por ejemplo, aquí tenéis un libro al que yo quiero mucho, que es este, que es Palabras para viajar, que publicó la Diputación de Granada, por el que fue galardonado con el premio Príncipe Preguntón, que es uno de los premios de poesía infantil bueno, pues más prestigiosos en España. Y digo que es muy importante para mí este libro porque este libro lo escribí en 2017 mientras estaba viviendo el proceso de un cáncer. Entonces, os lo pongo como ejemplo de cómo la poesía para mí es una herramienta para superar o para gestionar las cosas que me pasan, las buenas y las malas, pero siempre, ya os digo, con esa mirada creativa y luminosa, porque yo creo que la magia del lenguaje no es solamente que te permita entenderte, sino que te permite reinventarte, te permite encontrar espacios para crecer a partir de las cosas que te están pasando. Yo ahora, bueno, os voy a poner aquí algunos poemas de Marcin Red, os voy a ir comentando algunas cosas sobre el libro y después lo que quiero también es daros la palabra para que vosotros habléis. Ya desde el título hay un juego poético, porque a Marcin Red, como se explica en el dossier, que seguramente habréis visto, es un juego de varios significados. Por un lado, vosotros sabéis que cuando se dice que alguien hace algo sin red se refiere a los artistas de circo, ¿no? Que, por ejemplo, los trapecistas, que normalmente trabajan con una red porque, claro, si se caen se pueden estrellar, ¿no? Entonces, hacerlo sin red sería muy arriesgado. Amar sin red, por lo tanto, querría decir amar arriesgando. Por otro lado, amar sin red es amar sin trampas. No concibo el amor como manipulación, como intentar controlar a otra persona desde una relación de poder. Y por otro lado, amar sin red es, en este mundo de redes sociales en el que todos vivimos, todos, vosotros y nosotros también, pues a veces el amar cara a cara, el complementar, bueno, pues ese mundo de las redes, que yo sé que no vamos a poder renunciar a él fácilmente, ni nadie nos lo está pidiendo, pero hay que encontrar un equilibrio entre lo que vivimos a través de la pantalla y lo que vivimos en la vida real. Entonces es ese triple juego de significados el que está en el título. Y para mí es un buen ejemplo de lo que es la poesía. Es decir muchas cosas y evocar muchas cosas diferentes con pocas palabras. Mirad, para mí es muy importante transmitiros la idea de que la poesía no consiste en decir con palabras grandilocuentes o con palabras importantes una cosa que se puede decir de una manera muy sencilla, porque eso sería absurdo. Si puedes decir una cosa de una manera directa, ¿por qué te vas a complicar la vida? La poesía es un lenguaje que permite expresar cosas que no se pueden expresar de ninguna otra manera. Entonces la poesía no se puede explicar o traducir a prosa. Y cuando decimos no sabemos muy bien qué quiere decir el poema, a cada uno os va a decir algo, porque tienen muchos significados. Y no hay una traducción literal, ni siquiera lo que yo pienso que dice el poema como autora es lo que vale, porque esa es mi lectura, pero vosotros podéis hacer otra que sea tan válida como la mía. ¿Quiere decir eso que valen todas las lecturas y que un poema quiere decir todo? No. Un poema está abierto, pero eso no quiere decir que esté vacío. Tiene muchos significados, pero esos significados pues se exploran dejando los prejuicios a un lado y analizando un poco lo que nos hacen sentir. Porque en el lenguaje poético hay una mezcla de muchas cosas, fijaos, hay una mezcla de pensamiento racional, claro, hay pensamiento, pero también hay emoción, hay evocación, hay recuerdos, hay muchos elementos sensoriales. A lo mejor estamos mezclando pues un recuerdo de un olor con un sonido, con algo que pensamos en ese momento, con una persona que nos viene a la cabeza, y eso no se puede decir de otra manera más que con las palabras con las que lo estamos diciendo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vosotros en el momento en que queráis o que consideréis que queréis intervenir, pues me lo decís, porque no sé tampoco los tiempos como los tenemos. Entonces si en algún momento queréis que empecemos ya con el coloquio, me lo decís sin ningún problema.
Esta ilustración de Ángeles Agrela está en este libro y me parece que es muy bonita para ilustrar lo que es la poesía. Porque, ¿qué nos plantea esta imagen? Nos plantea una pregunta, ¿no? Nos plantea curiosidad. Una mujer con las alas por delante, con las alas en el corazón, con las alas en el pecho. ¿Qué nos está haciendo sentir? Pues seguro que ya nos está activando algunos pensamientos, algunos sentimientos, alguna incomodidad o todo lo contrario, ¿no? Bueno, este poema es también de este otro libro, pero bueno, es para mí un ejemplo de lo que es la poesía, de cómo entiendo yo la poesía. Cada palabra no es solo una palabra, es también una llave que te permite entrar en los lugares más misteriosos de tu mente. Allí hay palacios, selvas, ciudades de cristal, islas piratas, cabañas en las nubes y mundos diminutos que nunca has visitado. La poesía es un entrenamiento para aprender a usar esa llave secreta. Para mí es eso. La poesía es una llave para acceder a una parte de mí misma que no puedo entender sin la poesía. Y esa parte me cambia la vida y me cambia la manera de estar en el mundo, que eso es lo mágico. Y yo creo que a cada uno de vosotros os la puede cambiar. Es que yo creo que todos podemos escribir poesía y disfrutar escribiendo poesía y sobre todo entendernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues lo que os decía, un poema no es un mensaje cifrado, no hay que traducirlo al lenguaje normal. Si alguna frase te parece misteriosa, no pasa nada. Cuando escuchamos una canción, muchas veces hay pues, frases que no entendemos del todo, pero que nos evocan algo. Y no pasa nada si no las recordamos, ¿no? No hace falta transformarlo en prosa. Si no le encuentras el ritmo a la primera, no pienses que no lo tiene. Hay muchas maneras de encontrar la musicalidad en un poema. Eso no quiere decir que la métrica no tenga una función. Fijaos, la métrica en realidad no es algo que hay que aprender porque sí, sino que la métrica es una herramienta para poder crear poemas que suenen bien. Fijaos, en el lenguaje español, cuando hablamos, casi siempre estamos utilizando sin darnos cuenta o endecasílabos u octosílabos. Si vosotros os ponéis a leer una novela y os dais cuenta, pues muchas veces es una combinación de frases que son endecasílabos, 11 sílabas, o son octosílabos. En francés no nos encontraríamos eso, cada lengua tiene su ritmo propio. Entonces, ¿para qué sirve la métrica? Pues lo que nos están diciendo es, oye, si escribes con este tipo de versos, con endecasílabos, con octosílabos, es que te va a sonar bien sí o sí, porque es el ritmo natural de nuestra lengua. Bueno, este ya lo habéis leído y me alegro de que lo hayáis leído porque sí que en que resume también lo que yo quería transmitiros en este libro. En este libro donde yo conecto los poemas que escribí con 17 años, con 18 años sobre el amor, con lo que yo ahora pienso sobre el amor, pues me doy cuenta de que este es el hilo conductor, ¿no? El amor es una acción, sobre todo, el amor no es una relación de poder, y si lo convertimos en una relación de poder, lo estamos despojando de toda esa capacidad que tiene de transformación interior. Bueno, pues aquí tenemos el de los corazones. Veis que hay muchos registros en el libro. O sea, hay poemas escritos de una manera muy sencilla y hay algunos que son un poco más complicados en cuanto a imágenes. No me mandes corazones, esas miniaturas rojas y azucaradas no saben qué significa un latido. Mándame palabras, pero no adjetivos tan ligeros como pelotas de golf, ni nombres de purpurina, princesa, cielo, muñeca. Sobre todo, no me mandes adverbios. Nunca si sientes que ese mundo blanco y negro no puede ser mi película. Si acaso, mándame verbos de acción. Ir, volar, marcharse. O simplemente querer con latidos que no caben en una fila de emojis. O simplemente querer sin adornos y sin miedos. Bueno, yo creo que os voy a dar la palabra. A lo mejor si alguien quiere leer un poema o si decís, no, yo prefiero leer este otro. O yo prefiero que hablemos de este poema
Lo hacemos un poco más, si queréis, en forma de diálogo, porque a lo mejor os estoy, no sé, enfocando hacia algunos que no son los que más os interesan a vosotros. Entonces, si vosotros queréis que empecemos ya a interactuar, pues eso, a incorporar lo que vosotros queréis leer. La verdad es que no sé, Ana, porque estábamos muy a gusto escuchándote. Si alguien, no tengo yo aquí hora, ¿podéis decirme qué hora es, Ana o...? Bueno, sí. No, yo lo veo. Sí. Las 9:53. Y 53. Vamos, no sé si nosotros creo que estamos muy a gusto, y de hecho algunos de los poemas que han leído tienen tanto que ver con los que nos habían gustado, que Corazones es uno de los poemas del tríptico que hemos preparado. Y así que no sé si quiere seguir hablando, pues quizás pues hasta unos 5, no, 7 minutillos más, y luego abrimos el coloquio, si os parece a vosotros y a vosotras también. ¿Sí? Tenemos que dar tiempo para firmar, ¿te acuerdas? Sí, es que, y luego viene otro grupo. Claro, A ver, como vosotros queráis. Una cosa importante, y es que algunos alumnos y alumnas, además de ver el libro, y ahora te irán preguntando, pues muchos y muchas lo han comprado, y ha pasado una cosa que no ocurre otras veces, y es que incluso alumnos de otros grupos que no estaba previsto que vinieran, pues boca a boca de la lectura del libro ha hecho que también quisieran comprarlo, y que están aquí, han venido porque por su cuenta había llegado el libro hasta ellos, que eso, en fin, no sé si está acostumbrado, me imagino que sí, pero que a venir a los centros, pero que eso no es fácil que ocurra en los... Entonces, tenemos muchos libros que son de la biblioteca, pero ellos tienen y ellas muchos libros propios, y les gustaría también que los firmaran. Entonces, si queréis, bueno, pues sí podemos continuar hablando de los poemas ya a través del coloquio, si en estos últimos minutillos. Yo voy a tener preparado el micro, pero para no ir estorbando, si se oye, pues desde donde estáis podéis ir levantando la mano, y si vemos que no se oye, pues me acerco con el micrófono, ¿vale? Vale, pues lo hacemos así. ¿Quién quiere empezar? Hay muchas preguntas por ahí guardadas, que lo sabemos. A ver. Yo tenía una pregunta sobre los poemas que hacías. ¿Los haces debido a experiencias que has tenido en tu vida o debido a cómo ves el tema que tratas? Es una buena pregunta. Yo creo que en un poema se mezcla todo, se mezcla la experiencia, pero yo creo que hay mucho en los poemas de pensamiento. Pensar poéticamente no es lo mismo que pensar racionalmente o que pensar científicamente. Y a mí me gustan todas las formas de pensar, quiero decir que yo soy de formación científica, y con esto no estoy diciendo, no, es que hay que pensar siempre poéticamente y nunca hay que pensar racionalmente, ni mucho menos. Pero creo que pensar poéticamente es diferente, porque estás pensando con el córtex prefrontal, ¿no? O sea, haciendo razonamientos, pero al mismo tiempo estás evocando, estás recordando. Entonces yo mezclo experiencias casi siempre con un intento de entender esa experiencia desde lo intuitivo mezclado con lo racional, ¿no? Entonces, eso, yo creo que todos los poemas tienen ese doble origen, digamos. ¿Más preguntas? ¿Qué diferencia ves entre escribir poesía juvenil y adulta? Ninguna. Bueno, poesía y literatura. Vamos a ver, entre poesía juvenil y adulta, yo la verdad es que cuando escribo no escribo poemas con una edad. No digo, voy a escribir un poema para chicos y chicas de 15 años. Yo escribo los poemas que me salen. Entonces, cuando yo tengo una serie de poemas que me parece que pueden conectar con vosotros, pues entonces es cuando he planteado el publicarlos como un libro juvenil. Y lo mismo me pasa con los infantiles. Yo tengo un libro de poemas que se titula Olor a mar, sabor a chocolate, que está publicado para niños de tercero y cuarto de primaria. Yo creo que es un libro que perfectamente un adulto pues puede sacarle mucho partido. Otro libro que se llama Palabras encantadas, ¿no? Que es como para los de quinto y sexto. Creo que vosotros haríais una lectura de ese libro, pues a lo mejor mejor que la de unos niños de quinto y sexto, ¿no? Porque, o sea, que yo creo que la poesía no tiene edad. Cuando escribo novela juvenil tampoco me pongo frenos, tampoco digo, ay, como es un libro juvenil, pues
me voy a cortar aquí o no voy a decir esto, no voy a decir lo otro. Yo intento siempre escribir libros en los que yo me siento reflejada. Como creo que existe una continuidad, creo que todos somos las personas que hemos sido, a las que vamos añadiendo capas nuevas, entonces yo intento mantener un diálogo fluido con mi yo adolescente. Fue alguien que sufrió mucho y que marcó muchísimo pues todo lo que yo he sido y a quien le debo mucho. Estoy muy agradecida a aquella chica, ¿no? Porque, bueno, pues gracias a ella, pues yo he aprendido muchas cosas. Al mismo tiempo yo tengo un hijo que está en cuarto de la ESO también. Entonces mi diálogo con vosotros a través de la poesía es también mi diálogo con mi hijo. Y no me pongo barreras, es decir, no, esto no lo van a entender. Sí que os tengo que decir que en la edición de este libro yo había incluido algunos poemas que finalmente la editora consideró que, bueno, que a lo mejor que podían ser un poco demasiado duros, o que, bueno, y entonces al final no aparecieron, pero yo sí que los habría incluido porque creo que sois perfectamente capaces de asimilarlos. Más cosas. ¿Qué le inspiró a escribir el poema de Granada? Pues que estaba aquí en Granada, bueno, aquí estaba en Granada, y bueno, pues una ciudad que me encanta y salió así. Quería escribir también estaba muy en ese momento escuchando flamenco y entonces estaba muy influida también pues, por las letras del flamenco y quise experimentar con ese tipo de lenguaje y escribir un romance sencillo. La métrica es la típica de un romance y bueno, pues vino de ahí, de un paseo por el Albaicín, el Sacromonte y el Realejo al atardecer. Más cosas. ¿Cuál es tu poema favorito de los que has escrito? Bueno, de los que he escrito no sabría deciros. Del libro, a mí me gusta mucho, me parece que está en el libro, el de Antisistema. Está, ¿verdad? No sé si tenéis si alguien tiene localizada la página. ¿Cuál es? A ver si... ¿Cuál es? Antisistema. ¿Cuál? Antisistema. Antisistema de los primeros, ¿no? Sí. De los primeros, el cuarto, el quinto. Aquí está, sí. Pues lo leo. La página 10. Tengo el proyecto de amar. Los ojos encharcados en la luz del otoño, la lluvia perfilándome el costado. No hay viento, tú no estás, no sabes nada. Lo que se está gestando dentro de los cajones, en los manteles de hilo, en los encajes de las toallas de mi abuela, es un aroma de tiempo y lucidez, de cautelosa espera. El amor es un ángel enfermo, un presagio de muerte. El amor es antisistema, quiebra la lógica de la acumulación, el balance de pérdida y ganancia. El amor es anticapitalista, no invierte en el futuro, no calcula los riesgos, no cree en el progreso, no construye. El amor es el no poder, el no querer poder. Se niega a conquistar, a convertir al otro en territorio. El amor, vegetal, destructivo, pura selva, comiéndose los mármoles de todo lo aprendido, abriendo grietas con brotes y raíces en las baldosas de la experiencia. El amor. No me extraña que te dé tanto miedo. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos días? Bueno, aquí utilizo unas comparaciones que están tomadas casi del lenguaje político, ¿no? Para decir algo que para mí es muy importante. Ese no querer poder, que es el amor, que es renunciar a ejercer el poder sobre otra persona, aunque podrías, porque esa persona te quiere, pero tú también la quieres a ella. Y entonces le estás dejando ese espacio de no querer poder. Y para mí esa es la esencia, ¿no?, del amor. Podéis decir, bueno, no sé, en este poema hay algunas imágenes que son como negativas, ¿no? El amor como algo destructivo, el amor presagio de muerte. Pero es la muerte como parte de los ciclos que permiten la regeneración.
Y la destrucción lo mismo, a veces hay que destruir algo que ya está para construir algo nuevo. Entonces, no tiene para mí un significado negativo, no tiene ese significado de presagio de muerte. Al final es integrar una parte natural de los procesos biológicos en nuestra visión del mundo y construir a partir de ahí. O sea que para mí tiene una visión constructiva. Más cosas. ¿Podrías describir tu poesía así como en global con una sola palabra? Uy, pero es muy difícil. Yo diría que mi poesía, bueno, como me imagino que la de casi todos los poetas, ¿no? Pero es una mirada sobre el mundo para actuar sobre ello. Yo la sensación que tengo es que cuando empezamos a vivir o a enterarnos de que estamos viviendo, vivimos como encerrados en espejos. Miramos a los demás y ¿qué estamos viendo? Lo que piensan de nosotros. Estamos intentando imaginar lo que creen, cómo nos ven. Y salir de ese mundo de espejos a un mundo de ventanas, a un mundo donde estás viendo a los demás como sujetos, como personas a las que respetas, como personas libres, a mí eso me lo ha dado la poesía. Entonces yo diría que es mi ventana hacia el mundo, mi mirada hacia el mundo, pero una mirada muy, muy llena de amor a los demás y de amor a la realidad también. Más cosas. Ana, hay una profesora, Maribel, que creo que te ha saludado, que me decía si podía hacerte una pregunta. Claro, pero claro. Ahí Yo tengo voz, no te preocupes, tengo voz. Ella, sí, a ver. Mira, últimamente, estos últimos días estoy reflexionando mucho. Bueno, ya llevamos tiempo reflexionando sobre eso. Pero sobre algo que ellos más o menos han seguido, que es el tema de la canción ganadora del Festival de Benidorm, ¿no? Que va a ser la que nos va a representar, por lo visto. No sé qué representa, pero representa algo por lo visto. Entonces, a mí personalmente la letra me ha escandalizado. Y yo las canciones siempre las relaciono con la lírica y la poesía, pero claro, la letra de esta canción no sé si la conoces. Entonces yo quería la reflexión sobre el amor y lo que es el amor y todo eso, tuya, que no me parece. Y no has conocido la letra, ¿no? En cualquier caso, ¿qué te parecen las letras estas que se les presentan a ellos como lírica en comparación con algo de calidad o de reflexión? Entonces quería que dieras tu opinión sobre eso, si puede ser. Gracias. Bueno, pues yo sí que he oído hablar de la polémica y no he tenido ocasión de escuchar la canción. Yo sí que creo que a veces a través de la canción popular hay de todo, ¿no? A mí me gusta mucho la música y entonces, bueno, pues podemos encontrar letras mejores y letras peores, pero sí que es verdad que esa visión de las relaciones tan casposa, ¿no? Como que a veces se transmite a través de las canciones, pues yo creo que ni refleja vuestra realidad como adolescentes, ni la nuestra, ni refleja el mundo en el que vivimos. Yo creo que además el pensar que ese tipo de relaciones es algo bueno o es algo que aporta, es algo que tenemos que ir desterrando, porque vivir las relaciones desde esta perspectiva del amor que yo intento transmitiros en este libro, que es una relación entre iguales, una relación entre personas que renuncian al poder, que renuncian a manipularse, porque se están dejando espacio uno a otro como sujeto, pues esto os puede parecer, así contado puede parecer un rollo, pero vivido, os aseguro que es maravilloso. Y lo otro, vivido, es horrible. Y os lo digo porque, bueno, pues todos a lo largo de la vida pasamos por distintos tipos de experiencias amorosas, ¿no? Entonces, si podemos vivir el amor de una manera, pues, mucho más, no sé si esta palabra de empoderados espero que no os moleste, pero bueno, creo que refleja pues lo que yo quiero transmitir. Empoderada en el sentido de, yo tengo el poder de, bueno, primero, de
limitar mis espacios, de poner barreras, y también tengo el poder de darle el poder al otro en una relación, que es todo lo contrario de la manipulación. Cuando alguien está utilizando estrategias en el amor, pues entonces es que nos está tratando como objetos, seamos hombres o mujeres. Entonces tradicionalmente se ha tratado así más a la mujer, pero en ese tipo de relaciones al final todos son objetos, al final todo es manipulación, es decir, no son unas relaciones que sean estupendas para los hombres y malas para las mujeres, son malas para todos. Entonces, bueno, no sé, supongo que la letra va por ahí y bueno, yo creo que vosotros tenéis madurez suficiente como para saber distinguir que eso a lo mejor viene de una tradición muy larga, que va a costar trabajo romper, pero que nosotros estamos en un mundo donde las cosas no son así. Bueno, me parece a mí, ¿eh? O podemos soñar con que no sean así, por lo menos. Bueno, mira, me parece que aparte de que va llegando la hora, es un momento maravilloso para ir cerrando, porque has dicho, estas relaciones vividas son maravillosas, contadas a lo mejor no. Pues contadas como las cuentas tú aquí en el libro también son maravillosas. Ana, ayer en clase leímos este poema justo, no me digas, me imagino que lo recordáis, y terminábamos diciendo que ese verso final, cosas que no duelan, que nos ofrezcan las relaciones, cosas que no duelan, que el amor no duele, nos parecía maravilloso, también contado, así como lo contabas tú o como lo cuentas tú en el libro. Y si tuviéramos que definir con una palabra, antes preguntaba por aquí una palabra para tu poesía, pues tú misma has dicho hace unos minutos luminosa, en algún momento has usado la palabra luminosa, y cerrando con este verso, cosas que no duelan, y en Palabras para viajar hay un poema muy bonito que lo hemos tenido puesto algún lunes, en los poemas de los lunes, que se llama Verano, y que creo que empezaba al final de los túneles del miedo, yo siempre me imagino que me espera el verano, y tu poesía tiene algo de, o mucho también de luminosa, entonces vivido y contado esa manera de contar el amor, en los dos casos, al menos en Vivir, en Amar sin red, a nosotros eso nos gusta muchísimo, así que muchas gracias. Vamos a dejar estos minutos después de darte las gracias para esa firma, porque vienen con su libro y porque ahora tenemos otra sesión, pero seguiríamos, estoy segura, un rato más, que sí. Pero bueno, vamos a ir cerrando, vamos a ir aplaudiendo, dándole las gracias.